Libro de Génesis, el capítulo 14, leyendo todo el capítulo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Alasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebe, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en la valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astorot Carnaim, a los husitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezon-Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Alasar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en este servicio. Vamos a pedirle mucha atención para que no seamos distraídos y para que podamos aprender de Dios lo que necesitamos el día de hoy. Vamos a orar. Nuestro Padre, tú ves el corazón. Tú sabes cuántas personas aquí quieren tu palabra y cuántos no. Te pedimos que tú abras todo corazón, cada uno aquí el día de hoy. Que tú quites las distracciones de fuera o de nuestras mentes, para que podamos demostrarte el respeto y la reverencia que mereces. Y para que podamos glorificarte por la obediencia a tu palabra que vamos a aprender. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Uno de los problemas posibles
cuando estudiamos la Biblia, especialmente cuando estudiamos el Antiguo Testamento, es poner a los hombres de Dios en un pedestal, como ejemplos perfectos o como hombres tan fuertes que en sí mismos podían hacer grandes cosas para Dios. Creo que es por eso que la Biblia también nos cuenta los pecados y los caídos de estos hombres, para que no tengamos más alto concepto de ellos de lo que merecen. Necesitamos aprender cuando leemos de cualquier victoria en las vidas de estos santos de Dios, que cada victoria sucedió debido a las fuerzas de Dios y su poder y su ayuda, no debido al poder o la espiritualidad del hombre. Y así que podemos aprender que es lo mismo para nosotros hoy en día. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada, sino que es Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces, mientras estudiamos la vida de Abraham en estos capítulos de Génesis, mientras meditamos en su fe, en su obediencia a Dios, necesitamos recordar esto. Aun cuando él obedeció, aun cuando él vivió por fe, de todos modos sus victorias no provenían de él, sino de su Dios. Esta verdad se ve claramente en el pasaje de hoy, en el capítulo 14 de Génesis. Es Melquisedec, rey de Salem, de quien vamos a hablar mucho en este mensaje, que nos provee con lo que es el tema de este mensaje. En versículo 20, él dijo a Abraham: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec reconoció que la victoria de Abraham, que Abraham había recibido en la batalla, vino solamente de Dios. En contraste, el rey de Sodoma, un incrédulo, no sabía eso. Vemos que él asignó todo el éxito a Abraham. Pero Melquisedec, por su conocimiento de Dios, sabía quién había provisto la victoria en esta batalla. Y después Melquisedec fue usado por Dios para bendecir y sostener y fortalecer a Abraham para su guerra espiritual continua. Entonces, este pasaje, aunque sin duda nos cuenta una historia de algo que realmente pasó, por eso tantos nombres. Hoy estamos leyendo y tú dices, ¿por qué una lista de tantos hombres? Para que entendamos que esto realmente sucedió, son detalles históricos. Pero no solamente eso, es no solamente una historia con detalles, sino también este pasaje contiene principios para los cristianos en todo tiempo. Que Dios es la fuente de toda nuestra victoria y que Él nos sostiene y nos bendice en Cristo. La primera parte de la historia parece muy clara, ¿verdad? Abraham entró en un conflicto con los reyes de esta tierra para rescatar a Lot y tuvo éxito. Él rescató a Lot y sus bienes y también toda la gente y sus posesiones. Pero la parte final de la historia agrega algo para que no sea solamente una historia y una batalla y una victoria temporal. En la segunda parte del capítulo leemos de un hombre que se llama Melquisedec. Y la bendición de Melquisedec a Abraham demuestra que eso no fue cualquier batalla mundana, sino que Dios había dado la victoria a Abraham. Entonces, Dios de esa historia sigue bendiciendo a su pueblo y preparando al mundo para Cristo, que es, si recuerdan, el tema de Génesis. Dios bendice a su pueblo y prepara el mundo para Cristo. Sigue haciendo esto aquí en este pasaje por medio de Abraham. Y vamos a aprender cómo todo esto se aplica a nosotros hoy en día, en 2015. Que Dios provee la victoria para sus hijos siempre, por medio de Jesucristo. En primer lugar, quiero que entendamos este pasaje, que solamente Dios puede proveer la victoria en nuestras vidas. Solamente Dios puede proveer la victoria en nuestras vidas. Vamos a pensar en lo que sucedió en los primeros 16 versículos, sin leerlos otra vez. Pensar en la historia. En los primeros versículos leemos de muchos reyes, ¿verdad? Y su guerra para controlar esta tierra. La verdad no es tan importante memorizar los nombres, sino entender que 4 reyes formaron una alianza y estaban causando devastación en esta tierra.
En versículo 8 leemos que el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y 3 otros reyes también hicieron una alianza para rebelar en contra de esos 4 reyes, pero fueron vencidos y huyeron y se escondieron. Mientras la alianza de los reyes tomó toda su riqueza y sus personas y se fueron. Y todo esto hubiera sido nada más de interés para los historiadores si no fuera por el versículo 12. Vean conmigo. Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces ahora es personal. Lot fue capturado junto con todas sus posesiones. Y eso es lo que provee el problema, es lo que provee la tensión en este capítulo, en esta historia. Lot, por consecuencia de su pecado, como vimos la semana pasada, de fijar sus ojos en el mundo y en las cosas del mundo, fue capturado con los demás habitantes de Sodoma. Eso vemos en el versículo 12, ¿no? Que dice, Lot moraba en Sodoma. ¿Ustedes ven eso? Ven, por favor, no solamente me escuchen. Ven sus Biblias. Versículo 12 dice que Lot moraba en Sodoma. ¿Por qué es importante? Ustedes recuerdan hace 8 días, el capítulo anterior, estudiamos que Lot había puesto sus tiendas hacia Sodoma primero. Pero vemos que muy pronto estaba viviendo en la ciudad misma, con todos esos hombres malos y pecadores contra Dios en gran manera. Entonces cuando vino este ejército, Lot fue tomado preso con los demás. Las consecuencias no eran solamente para él, sino también involucraron ya a su tío Abraham, que se sentía obligado a rescatar a su sobrino. Y vemos que Dios sí permitió eso. Dios permitió que Abraham se fuera para rescatar a Lot. Vemos que Dios siguió fiel aun cuando Lot no lo era. En la voluntad de Dios, dice el versículo 13, una persona escapó, lo anunció a Abraham, y cuando Abraham oyó que su pariente estaba prisionero, decidió tomar acción. Dice que armó a sus criados, 318 de ellos, y junto con sus aliados se fue para seguir al ejército. Nosotros sabemos que también fueron soldados de su alianza, por dice el versículo 13, menciona Mamre, Escol, Aner, dice los cuales eran, ¿están leyendo? Aliados de Abraham. Entonces Abraham va persiguiendo al ejército con sus criados, con sus aliados, lo ataca en la noche y recobran todos los bienes, todas las personas, a Lot y sus bienes, las mujeres, la demás gente. Era una victoria completa y una victoria, humanamente hablando, totalmente inesperada. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Abraham venció a este ejército con tan poca gente? ¿Por qué Abraham podía ganar la victoria sobre una fuerza superior? Pues es la primera y la única vez que leemos de Abraham como líder militar, en vez de solamente un hombre de fe morando en la tierra prometida. Escuchen todos. Abraham ganó la victoria aquí, no porque Dios siempre da a sus hijos la victoria física o temporal sobre los enemigos del mundo, porque esto no es la verdad. Sino Dios dio a Abraham la victoria aquí como parte de la manera en la cual estaba demostrando a Abraham, esa es tu tierra, te la he prometido y va a ser tuya. Aún con todos esos reyes y toda esa devastación, ese ejército, Abraham, mi promesa va a ser cumplida. Esta tierra sí es tuya. Entonces, por favor, no lean este pasaje y piensen, ok, nunca voy a tener problemas en mi vida. Dios me promete prosperidad. Dios me promete victoria siempre en el mundo temporal. No, Dios no promete eso. Ojo. Hay muchas iglesias hoy en día en México que enseñan esto, el evangelio de la prosperidad, que Dios promete riquezas y cosas físicas. Dios no promete eso. Dios no promete eso. Dios promete bendiciones espirituales en Cristo. Es mucho más importante. Bueno, no voy a regresar al mensaje de hace 8 días, pues es lo que estudiamos. Que si alguien quiere estudiar eso otra vez, puede pedirme el CD.
Pero aquí vemos, Dios dio la victoria a Abraham porque había prometido a Abraham esta tierra y quiere demostrar, no hay nadie que pueda estorbar mis planes para contigo, Abraham. Entonces la victoria en esa situación provino de Dios, no de Abraham. Pero este pasaje es interesante porque no solamente vemos una victoria física en la guerra, sino también vemos una tentación y una victoria espiritual. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Después de haber vencido al enemigo, después de haber recuperado a la gente y sus posesiones, ven conmigo en el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma ofreció a Abraham el botín de la batalla. Dijo, dame mis personas, dame mis habitantes de mi ciudad y tú toma para ti todos los bienes. Y esto hubiera sido justo ante sus ojos porque Abraham había hecho todo. Abraham había rescatado a todo su pueblo, entonces el rey quería tomar su pueblo y regresar y dejar el botín para Abraham. Humanamente hablando tiene sentido. A primera vista nada parece malo de esto. Abraham fácilmente pudiera haber pensado que esto fue parte de la promesa de Dios para enriquecerle. Pero no, vemos cómo respondió en los versículos 22 a 24. Dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado de mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomará de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham pasó la prueba. Abraham ganó la victoria en la batalla espiritual exactamente como lo había hecho en la batalla física. En vez de confiar en el hombre, decidió confiar en Dios. En vez de vivir por vista, decidió vivir por fe. Podía dar un gran testimonio a este rey de Sodoma, a este rey incrédulo de Dios y su fe en él, porque ¿ustedes creen que este rey alguna vez en su vida había experimentado eso? Un hombre rehusando muchas riquezas. O sea, nunca en su vida. Este hombre es muy raro. Así, un buen testimonio de su Dios. Abraham demostrando, no tengo que depender de ti. No tengo que depender del hombre. No tengo que depender del mundo. Yo tengo confianza y fe en mi Dios. Entonces Abraham ganó la victoria en dos batallas. En la batalla física y también la batalla espiritual. Y la fuente de su victoria en las dos batallas era Dios. Hermanos, en nuestras vidas vemos lo mismo. Es Dios y solamente Dios que provee la victoria para nosotros. Y eso no es tanto para enfocarnos en las cosas físicas, en las cosas mundanas, como estudiamos hace 8 días, sino recordarnos que Dios dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No esperamos, hermanos, a vencer a cada enemigo temporal en esta tierra. Pero sí podemos tener la fe y confianza que Dios siempre nos da la victoria espiritual. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en nuestro mundo de hoy. Terroristas, guerra, muerte, explosiones, todo eso. No vivimos en un mundo seguro. Hay más y más persecución de los cristianos cada día. Pero hermanos, esta no es nuestra preocupación mayor. No deberíamos gastar todas nuestras fuerzas en estar tan enfocados en los conflictos temporales del mundo que olvidamos la batalla espiritual que es mucho más fuerte y mucho más importante. Eso no es para decir que podemos ignorar todo y nunca hacer nada, pero el problema es que es mucho más fácil y parece mucho más gratificante participar en protestas y manifestaciones y poner cosas en nuestros muros en Facebook en contra de la corrupción del gobierno. Es más fácil hacer esto
que luchar cada día en una batalla espiritual que es invisible. La batalla invisible es mucho más importante porque involucra el alma y no solamente el cuerpo. Porque vamos a morir un día de todos modos. Todos. Ya sea por la edad avanzada, o por una enfermedad, o por la violencia. Vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir, no podemos evitarlo. Pero mucho más importante es el estado de nuestras almas. Estar seguros que estamos en Cristo y salvos por su gracia y no tan enfocados en la seguridad de nuestros cuerpos. ¿Cuál es más importante para ti? ¿Vivir de manera segura en tu país o estar bien con Cristo? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Pero piensen si realmente es la verdad en tu vida o no. Todo lo que está pasando en Siria, en París y todo eso es muy triste, claro, muy malo. Son los resultados del pecado. Pero eso no es nuestro enfoque, hermanos, porque, como estudiamos hace 8 días, este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos, extranjeros, nada más. Nuestro hogar nos espera. Entonces, lo que aprendemos de este pasaje no es que Dios da la victoria temporal en cada situación en el mundo. De hecho, sabemos que la Biblia dice, vamos a sufrir. Pero este pasaje sí nos enseña que cualquier victoria que recibimos proviene de Dios y solamente de Dios. Tenemos que trabajar, esforzarnos, luchar en la guerra espiritual, claro. Pero mientras hacemos nuestra parte y trabajamos y batallamos, siempre tenemos que recordar y confiar en el hecho de que la victoria es de Dios. Las bendiciones vienen de Dios. Él es la fuente de nuestra victoria y nuestro éxito. Él entrega los enemigos de nuestras almas en nuestras manos. Pero no solamente que Dios nos da la victoria y nos bendice, sino aquí vemos claramente también cómo lo hace. Tú dices, bueno, eso está muy bien, pastor. Cuando estoy en Cristo tengo victoria, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cómo puedo tener la confianza de que la victoria mía viene de Dios? Vemos en segundo lugar. Dios nos sostiene y bendice por medio de Cristo. Dios nos sostiene y nos bendice por medio de Cristo. Y antes de que alguien se sienta molesto, porque otra vez estamos hablando de Cristo cuando su nombre no se menciona en este pasaje, te quiero recordar de la importancia de leer toda la Biblia en su contexto, la Biblia en su totalidad, y entender la importancia de poder relacionar diferentes pasajes y diferentes libros. Hemos visto una y otra vez en esos primeros capítulos de Génesis que Cristo está en cada parte, que Cristo es el enfoque de toda la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento. Espero que poco a poco ustedes estén aprendiendo esto. Lo mismo aquí. Cuando yo digo que aquí vemos que Dios nos sostiene y nos bendice por medio de Cristo, me refiero a lo que vemos en los versículos 17 a 20. Cuando Abraham se reúne con Melquisedec, el sacerdote y rey de Salem. Y vamos a ver aquí que Dios sostuvo y bendijo a Abraham por medio de Melquisedec, un tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Melquisedec era un símbolo de Cristo, una persona que prefiguraba a Cristo, una persona, cuando la estudiamos, nos hace pensar en Cristo y en lo que Él iba a hacer en el futuro. La primera cosa es establecer este punto, porque ahora lo he dicho, ya tenemos que ver en la palabra por qué digo eso. ¿Quién era Melquisedec conforme a las Escrituras? ¿Y cómo es que podemos ver y hablar de Cristo cuando estudiamos su persona y su obra? Entonces, ¿están poniendo atención? No es difícil, pero sí requiere un poquito de pensar. ¿Está bien? Hay 3 interpretaciones en cuanto a quién era Melquisedec. La primera es que era Sem, hijo de Noé. Eso es algo que surgió de las tradiciones judías
y no tiene ningún sustento bíblico. Todo eso ya no. La segunda interpretación es que era Cristo mismo, una apariencia de Cristo en la tierra antes de su encarnación. Esta interpretación sí es posible, porque es la verdad de que Cristo apareció en el Antiguo Testamento antes de su encarnación como bebé en Belén. De hecho, en algunos capítulos más vamos a ver esto en la vida de Abraham, que Cristo mismo vino y habló con Abraham. Pero yo no creo que sea así en este pasaje, voy a explicar por qué en un momento. La tercera interpretación es que Melquisedec era un rey cananeo que creó en Dios y que prefiguraba a Cristo en su persona y en su obra. Es la interpretación que creo que es correcta. Pero para entender más de Melquisedec y cómo simbolizó a Cristo, tenemos que comparar nuestro pasaje en Génesis 14 con Hebreos 7. ¿Okay? Todos viendo, por favor, en Hebreos 7. Enfatizo, no me gusta mucho cuando estoy leyendo la palabra y ustedes me están viendo. ¿Okay? Lean sus Biblias, por favor, y no confíen en mí. Ahora en Hebreos 7, dejen sus dedos en Génesis 14 porque vamos a regresar y ver los dos pasajes. Vamos a ver en Hebreos 7 y leer los versículos 1 a 3. Y pedimos que Dios nos ayude a entender quién era Melquisedec y por qué nos habla de Cristo. Hoy en día hay iglesias que hablan de que como el sacerdocio de Melquisedec para los cristianos o algo tan raro hoy en día. No hay ningún sustento bíblico para eso. Vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Okay? Hebreos 7, versículos 1 a 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y después, los siguientes versículos hablan de la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Leví. Ok, entonces, creo que es fácil entender cómo una persona puede creer que Melquisedec era Cristo mismo. Cristo en una apariencia antes de su nacimiento como bebé en Belén. Porque hablando ya en el versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Okay. Por eso acepto que hay cristianos que creen que el Melquisedec era Cristo y yo no quiero negar que puede ser una interpretación posible. Al mismo tiempo, tenemos que ver el contexto. Tenemos que terminar el versículo 3. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Como un comentarista dijo, esta palabra traducida semejante siempre supone dos identidades distintas. Así que Melquisedec es como Cristo en muchos aspectos, pero no era Cristo mismo. Pero tú dices, bueno, entonces, ¿cómo explicas tú que dice aquí que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin? Ok, primero podemos pensar en cuán raro es en esos principios, en esos capítulos de Génesis, leer de alguien sin genealogía. ¿Sí? Piensa conmigo, ¿cuántas veces hemos leído genealogías en esos primeros capítulos de Génesis? Muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era muy importante ver quiénes eran los papás, quiénes son los descendientes, quiénes son los antepasados. Pero Melquisedec es diferente. Es como el único personaje importante en Génesis que aparece sin saber de dónde vino. Entonces aquí el autor de Hebreos está enfatizando eso. No sabemos nada de Melquisedec en cuanto a su parentela. Nada. No sabemos de su padre, madre, nada. Su genealogía. Y así que no deberíamos enfocarnos en sus antepasados o descendientes, porque no sabemos nada de ellos, sino nada más entender que Melquisedec existió por una razón, para que nosotros pensemos en Cristo. Pero también para explicar cómo esas descripciones pueden ser la verdad para Melquisedec,
Tenemos que entender que en el contexto de Hebreos 7, el autor está explicando por qué el sacerdocio de Melquisedec y así de Cristo es mejor que el sacerdocio de Leví. Bajo la ley de Moisés, solamente los levitas podían ser sacerdotes. Nadie que no estaba en la línea física de Leví, nadie que no estaba en la genealogía de Leví podía ser sacerdote. ¿Okay? ¿Entendemos esto? Pero Cristo es un sacerdote, el perfecto sacerdote. Pero Él vino de la línea de Judá, no de Leví. Y para explicar esto, el autor de Hebreos explica que Cristo es el sacerdocio de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, en el sentido de que su sacerdocio no depende de la línea física, no depende de su genealogía. Entonces, el punto no es decir que Melquisedec era eterno, sin padre, sin madre, sin principio ni fin, sino el punto aquí es enfatizar que su sacerdocio no dependía de una descendencia física. Y eso es esencial, porque también el sacerdocio de Cristo es lo mismo, no era de Leví, sino es un sacerdote conforme al sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que no depende de madre, ni padre, ni genealogía. ¿Okay? ¿Entendemos? Pero también pensando en esas descripciones de Melquisedec, entendemos que ni se aplican precisamente a Cristo tampoco. Jesús tenía padre, tiene padre, que es Dios. Y en cuanto a su encarnación, en cuanto a su humanidad, Jesús también tenía madre, María. Jesús sí tenía una genealogía. La leemos en Mateo 1 y Lucas 3. Entonces el punto aquí no es decir que ni Melquisedec ni Cristo tenía padres ni genealogía. El punto es demostrar que el sacerdocio de los dos no depende de esos requisitos, como fue la verdad para los levitas, porque su sacerdocio es mejor. Lo mismo con sus descripciones sin principio de días ni fin de vida. No significa que Melquisedec no nació y nunca murió. Se refiere a su sacerdocio. Los levitas solamente podían servir como sacerdotes por 20 años. Desde sus 30 años hasta sus 50 años. Y después ya tienen que jubilarse como sacerdote. Pero Cristo, dice Hebreos, es un sacerdote para siempre. Un sacerdote eterno. Entonces, Cristo no puede ser sacerdote conforme a la línea de Leví, sino de Melquisedec. No habla de principio, no habla de fin. Es un sacerdocio completamente diferente y mucho mejor. Entonces Melquisedec es puesto en este capítulo para hablarnos de Cristo, para que meditemos en Cristo, para que entendamos qué iba a ser Cristo en el futuro, en su persona y en su obra. ¿Todavía estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, todo eso es para decir, un cristiano sí puede tener una de esas dos interpretaciones. Que el Melquisedec era Cristo mismo, o que era un rey cananeo que prefiguraba a Cristo y creó en el Dios verdadero. Pero yo creo personalmente que por un entendimiento correcto de Hebreos 7, que era un rey cananeo que creó en el Dios altísimo. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros? Algunos dicen, ok, está bien, ya conozco eso, pero ¿cómo me aplica? ¿Qué puedo aprender de eso? Vamos a ver si regresamos a Génesis 14. Mantengan sus dedos en Hebreos 7, porque vamos a regresar. Pero vamos a ver ahora en Génesis 14 y ver lo que pasó en esta historia con Melquisedec y Abraham. Génesis 14, versículos 18 a 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué pasó aquí? Melquisedec salió y fortaleció a Abraham con pan y vino. Después le bendijo en el nombre del Dios Altísimo.
Melquisedec fortaleció a Abraham después de su batalla con los reyes y también le bendijo para sus futuras batallas. Ayudó a Abraham a dar la gloria a Dios porque dijo en el versículo 20 que fue Dios que había entregado a sus enemigos en su mano. Entonces, Melquisedec salió, fortaleció a Abraham, bendijo a Abraham. Hermanos, eso es exactamente lo que Dios hace para nosotros por medio de Cristo. Nuestra victoria se encuentra en Él, nuestro Rey. Cristo intercede por nosotros ante el Padre como un sacerdote. Cristo, por medio de la palabra, nos fortalece y nos bendice con bendiciones espirituales porque estamos en Él, porque somos los hijos de Dios. Y podemos entender esto aún más personalmente, más específicamente, si regresamos a Hebreos 7. Y si vamos otra vez las descripciones de la persona y la obra de Melquisedec de manera muy clara. Hebreos 7:2 dice que su nombre de Melquisedec significa, primeramente, Rey de Justicia. ¿Ustedes lo ven? Rey de Justicia. Melquisedec era rey de Salem, que iba a ser Jerusalén, un rey con control y soberanía sobre su reino. Era un rey justo, dice Rey de Justicia. Entonces el punto no es pensar mucho en Melquisedec, sino pensar en la persona que el Melquisedec representa. Eso nos habla de Cristo, el Rey de Reyes, quien es perfectamente justo. Cristo vivió en este mundo bajo la ley de Dios y nunca pecó ni una vez. Cristo vivió en perfección y por eso cuando murió podía aplicar su perfecta justicia a nosotros, su pueblo, para que podamos ser salvos y reconciliados con Dios. Que nos lleva a la siguiente descripción aquí de Melquisedec, simbolizando a Cristo, dice, era rey de paz. Salem significa paz. Melquisedec fue llamado rey de paz. Pero hermanos, solamente hay un rey de paz perfecta. Solamente hay un rey que puede reconciliarnos perfectamente con Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, cuando pensamos aquí en Melquisedec como rey de justicia y rey de paz, el punto es que nosotros pensemos en Cristo y en cómo Cristo cumplió esas descripciones perfectamente. Cristo es el príncipe de la paz, quien reina en justicia perfecta. Él es nuestra paz. Él nos ha salvado porque nos ha vestido con su propia justicia. Si tú nunca has recibido la justicia de Cristo para cubrirte tus pecados, si todavía estás intentando merecer tu salvación por tus obras, por ser buena persona, deja de hacerlo. Cristo murió para salvarte con sus méritos, no con los tuyos. Cristo vino para darnos paz con Dios, porque no puedes tener paz con Dios, ni con cualquier otro ser humano, si no estás en Cristo. Es imposible tener la paz con Dios mientras tú sigues en tus pecados y no te arrepientes y no buscas a Dios. Solamente Cristo puede lavarte tus pecados y reconciliarte con Dios, porque Melquisedec es nada más un símbolo. Aunque era rey de justicia, rey de paz, Melquisedec nunca podría cubrir al ser humano con perfecta justicia. Melquisedec nunca podía dar una paz permanente y verdadera. Melquisedec solamente prefiguró a Cristo. Melquisedec solamente simbolizó lo que Cristo iba a hacer. Pero gracias a Dios, Cristo vino, la luz vino, el cumplimiento vino, el hombre perfecto, el sol de la justicia para reconciliarnos con Dios y darnos la paz que no podemos tener nosotros mismos. ¿Ustedes ven el Evangelio en Génesis? Es el Evangelio aquí en Génesis 14 con Melquisedec. Cristo vivió perfectamente y murió por nosotros en nuestro lugar para que no tengamos que sufrir la condenación y el castigo de Dios. Hoy, tú puedes tener la paz con Dios. No porque eres bueno, porque no eres bueno. No porque haces siempre lo correcto, porque no hay nadie que siempre hace lo correcto.
Todos naturalmente son enemigos de Dios, no hijos de Dios. Pero necesitamos la paz con Dios que es solamente posible por medio de Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay acceso a Dios y sin Cristo no hay vida eterna. También aprendemos aquí en Hebreos 7. Dice que Melquisedec era un rey y un sacerdote. Los dos al mismo tiempo. Algo que no fue permitido bajo la ley de Moisés. Ustedes recuerdan que cuando Saúl, como rey, ofreció sacrificios, fue castigado. Dios quitó el reino de él. Dios dijo, rey, sacerdote, son cosas diferentes. Pero aquí Melquisedec es rey y sacerdote. ¿Qué nos dice? Que él es exactamente como Cristo. Cristo es nuestro rey y nuestro sacerdote y nuestro profeta. No tenemos el tiempo para en el Salmo 110. Si alguien quiere leer más adelante, vemos que David enfatiza esta verdad. Melquisedec como rey y sacerdote. Pero ¿por qué eso es importante? Es absolutamente esencial que entendamos que Cristo es rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo si no se somete a su autoridad. Si tú no quieres someterte a la soberanía de Dios, si tú todavía crees que sabes mejor que Dios en cuanto a lo que es mejor para tu vida, no puedes ser salvo. Tienes que someterte a Dios porque Cristo es nuestro rey y Cristo reina en soberanía absoluta. Pero también es un sacerdote. Intercede por nosotros. Dice en Hebreos más adelante, Cristo ya vive para interceder por nosotros. Por otra vez, el equilibrio. Cristo no va a interceder por ti si tú no te sometes a Él. ¿Cuán egoístas somos? Esperamos bendiciones de Dios cuando no le obedecemos. No funciona así. Cristo es rey y sacerdote. Por eso hay salvación en Él. Porque Él intercede por nosotros ante Dios, nos reconcilia con Dios, pero después reina sobre nosotros. Entonces, en vez de leer Génesis 14 y solamente ver una batalla, una reunión con un hombre desconocido y así pensar que no es muy importante, por favor, mediten en el hecho de que Dios es la fuente de toda victoria. Y siempre nos fortalece y nos bendice por medio de Cristo. Parte de la meta de este estudio del libro de Génesis es para que ustedes puedan aprender cómo leer sus Biblias. Cómo leer el Antiguo Testamento y entender no solamente lo que estaba sucediendo en sus días, sino también sacar lo aplicable para el día de hoy. Entonces necesitamos estudiar todas nuestras Biblias, porque si tú lees Génesis 14 y no sabes nada de Hebreos 7, vas a ser un poquito confundido. Tienes que estudiar toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y entender cómo va todo junto. Ese esfuerzo no va a suceder si tú solamente vienes aquí los domingos y no haces nada entre semana. Qué perezoso eres. Qué perezoso soy. Nosotros esperamos ser bendecidos por Dios y crecer y recibir entendimiento cuando no nos esforzamos, cuando no trabajamos. A veces creo que hay personas que piensan, ¿por qué el pastor enfatiza tanto en la escuela dominical? No, yo vengo para el servicio, está bien. ¿No quieres aprender más de tu Dios? Ese día es tuyo de todos modos. Ese día no es de nosotros. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo el día que es de Dios para estudiar de Él, aprender de Él y así demostrar que no somos hipócritas? Entonces tenemos que estudiar nuestras Biblias de esta manera, siempre buscando a Cristo, no inventando a Cristo, sino buscando dónde está realmente en cada pasaje. Entonces aquí vemos Dios dio la victoria a Abraham y promete la victoria para nosotros también. No es victoria siempre temporal, es la victoria espiritual por medio de Cristo, quien venció la muerte
y nos salvó con su sangre. No hay nada de victoria en nuestras propias fuerzas, pero siempre triunfamos en Cristo. Ni la muerte, ni las pruebas de la vida diaria pueden vencernos, porque Cristo ganó sobre Satanás, compró la salvación y así no hay nada ni nadie que puede vencernos a nosotros. Cada día podemos vivir fortalecidos y bendecidos por medio de Cristo, quien es nuestra justicia, nuestra paz, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro todo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra y la oportunidad de estudiarla. Te pedimos que tú nos convenzas de nuestros pecados, de no tener el hambre, la sed para la justicia, para tu palabra. Perdónanos por ser tan perezosos. Perdónanos por enfocarnos tanto en nuestros trabajos y en nuestras casas entre semana que olvidamos a ti. Perdónanos como iglesia de actuar en tanta hipocresía a veces y venir a la iglesia con sonrisas y todo pareciendo bien cuando no estamos bien contigo. Señor, salva a los incrédulos aquí por medio de tu Hijo, por su preciosa sangre. Y por favor, cumple tu promesa de darnos la victoria espiritual siempre en Cristo. Fortalécenos, bendícenos en Él. Te pedimos en su nombre. Amén.